Último golpe a Occidente es esa agenda política 2020-2030. Usted imagínese, bueno, Occidente, ¿qué es Occidente? Occidente son los Estados Unidos. Occidente es el manifiesto de los derechos humanos, hecho después de la Segunda Guerra Mundial. Occidente son los países de América Latina donde no está el comunismo. Occidente es Europa, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta agenda política 2020-2030 va a invertir todo. Quiere decir, va a invertir la moral. Ya la moral, si esta agenda se cumple, ya no va a ser la misma moral que tenemos en Occidente, la moral del respeto a las personas mayores. Bueno, y eso se está viendo que se está cumpliendo. La moral de del deseo de avanzar, del deseo de progresar, del deseo de ser puntual. Todas estas cosas evidentemente se invierten. Porque la coalición entre China, Rusia y los países árabes, esto suma mucho, pues, y se queda los Estados Unidos, como los países de América Latina y otras colonias de Estados Unidos, se quedan en nada. Entonces, como dicen bien, la mayoría es la que hace la fuerza. Entonces tienen intención de poner una sola religión que es el buenismo, que es prácticamente una hipocresía a lo que es la religión católica cristiana. El buenismo no puede ser de cómplice a un delincuente. Esto no puede ser buenismo darle alcohol a un alcohólico o darle droga. Eso no puede ser. No puede ser buenismo acompañar, decirle a esta persona algunos consejos que perjudiquen a los otros, a otra persona. Entonces, por lo tanto, es diferente a la de Occidente. Y otra cuestión, el caso de que bueno, todo se metería, todos los países entrarían en Europa. Lo que interesa en los países de Europa, que viene África, Sudamérica, todo esto, Latinoamérica, Asia, Rusia, todos los países, es la calidad de la persona que entra. La calidad de la persona que entra, bueno, si es una calidad de una persona positiva, una persona correcta, no te causa ningún problema. Esta persona va a trabajar, esta persona va a luchar, pero el otro tipo de persona sí que te delinque y te causa problemas económicos. Total que la economía del Estado se caería, empezaría una delincuencia bastante grande, porque en ese sistema, si yo recuerdo cuando estuve en Francia en el 2012-2017, que entró François Hollande, realmente no se aplicaban las leyes, el edificio penitenciario lo cerraron, y realmente el gobierno estaba porque estaba, pero no era efectivo, y la policía no se veía en la calle. O sea, ¿qué quiere decir? Que no había seguridad. Y esto todo es lo que están anunciando en esta agenda política entre el 2020 y 2030. El Vaticano dice tutti fratelli, todos son hermanos, ¿no? Porque se dice en italiano tutti fratelli. Pero el caso es que yo me imagino, como visionista, me imagino que va a haber una lucha de culturas, que muchas culturas van a desaparecer, entre ellos va a desaparecer Occidente. Y todo esto lo absorbe Asia, que son, o sea, China, que China quiere ser la primera potencia del mundo y lo está logrando. Desde que entró lo del coronavirus, que bueno, esa es otra historia. Y Rusia, bueno, está apoyando a China, evidentemente, como lo ha apoyado siempre, y los países árabes. Entonces realmente todo lo que ven ahora de Occidente, todo esto va a ser invertido, va a ser todo lo contrario. Si aquí en Europa, en Occidente se trabajaban 8 horas, cuando yo estuve en Hong Kong eran 14 horas, pues las personas salían a las 7 de la mañana y regresaban a las 9 de la noche a su casa cansadas.
y el salario, por supuesto, era el 50% de lo que cobra un empleado en Europa o en Occidente. Entonces resulta que realmente para que el trabajador se adapte a eso, ¿no? Para que se adapte a un cambio de cultura, una estructura totalmente que antes nunca fue aceptada porque era una estructura totalmente, totalmente contraria a Occidente, que contradice los valores occidentales. Ahí el caso de los derechos humanos, el caso de esto, el caso de esto, prácticamente el caso de la religión cristiana, todo eso va a ser perseguido. Hasta el Vaticano dice una profecía que va a desaparecer, y todo esto porque quiere tomar la izquierda el poder en el mundo entero. Intenciones buenas, bueno, no sé, porque Donald Trump, bueno, creó mucho empleo, creó una economía sólida en los Estados Unidos, y después de Trump, bueno, ya se vio claramente que hasta que Europa apoyó por 2 veces la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque apoyó a los palestinos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces realmente todo el mundo Occidente está en el centro, y todo bordeado por estas otras culturas chinas, asiáticas, rusas y de la ex Unión Soviética, países africanos, evidentemente de África del Norte, que son islámicos y todo ello. Y todo esto, bueno, es apoyado evidentemente por la dictadura de Venezuela, dictadura de Cuba, de todos estos países que tendieron la mano a la delincuencia. Por eso, porque ahí Venezuela producía mucho dinero en los años 70 y ahora tiene muchísimo más, y la pobreza de Venezuela es cada vez peor, y la migración también. Esta es una reflexión que le dice Carlos Acosta Suárez. Si quieren buscar algo acerca de mi persona, ponga biografía imparable por separado. Agregue Carlos Acosta, agregue el libro en Google, tendrán abundante información. 55 años de esfuerzo en defensa de la cultura, de la dignidad, a través del mundo entero. De esos 55 años, 41 años aquí en España. Gracias.